Es un gusto saludarles nuevamente. Primeramente, deseo agradecer a todos los seguidores del canal por abrir estos vídeos y escucharlos. Espero verdaderamente les esté siendo de utilidad. Tan solo la presencia de ustedes, es decir, abrir los vídeos y verlos, pues le da vida al canal. También deseo agradecer a algunos seguidores, a Carmina Moreno, a Ernesto Barrios, a Guille A., Alfonso Díaz y a la familia Solís, a todos ellos por su apoyo económico para los proyectos que tiene este canal. En particular, la ayuda a gatos sin hogar. Mi esposa, que ella es la que tiene un seguimiento más cercano del refugio de gatos, les manda un cariñoso agradecimiento. Bien, como ustedes saben, este canal tiene una base de sustento espiritual, pero con plena conciencia de que esa base involucra a la ciencia y a la filosofía. Por lo tanto, cualquier fenómeno social debe analizarse bajo estos tres principios. Hay un tema muy importante que ya he abordado en diferentes formas desde que inició este canal. Me refiero a la cuestión mediática y su influencia social. Cada vez más, este factor de los medios de comunicación tiene mayor influencia sobre la sociedad. Este fenómeno lo he venido observando desde hace muchos años, lo he reflexionado, lo he investigado desde que yo era un jovencito. Incluso ya desde niño había imágenes en mi mente que me llevaron a cuestionar muchas cosas sobre estos medios. Les platico que desde mi adolescencia dejé de ver televisión. Una de mis especialidades en pedagogía es el estudio de las tecnologías de información y comunicación. Y en particular he profundizado en medios como instrumento de manipulación de masas. Desde hace unos 20 años comenzó a ser evidente que nos dirigíamos a un nuevo paradigma social. Aspectos como la inteligencia artificial, el transhumanismo y la comunicación y la producción y en general la economía mediada por nuevas tecnologías se acercaban al torrente humano como ferrocarril imparable. Y pues bueno, ya están aquí. Y sin duda los bichos que nos han atacado han acelerado el proceso. En particular deseo destacar un par de roles actuales de los medios de comunicación, que siempre han estado desde que se inventó la imprenta, luego la llegada de la radio y finalmente el televisor. Pues ahora, con la llegada de los teléfonos inteligentes y la internet, pues el fenómeno de los medios de comunicación se ha potencializado tremendamente. En cierto sentido, se han democratizado los medios, pero los medios que tienen más poder de captar la atención, alcanzan poderes muchas veces insospechables. Son uno de los brazos derechos de los ingenieros sociales que están ligados, desde luego, a intereses económico-empresariales. Pues bien, ¿cómo podemos ligar este fenómeno con una conciencia espiritual? Si partimos que verdaderamente existe una realidad espiritual, tanto fuera como dentro de nosotros, esto significa que las intenciones de los medios de comunicación se topan con una realidad espiritual. Existe un fenómeno que, a pesar de que a mí me parece evidente, observo que en cierto tipo de personas pasa desapercibido. Todas las instituciones comunicativas, como pueden ser las compañías televisoras, los periódicos, las cadenas de radio, revistas, editoriales de todo tipo, canales de redes sociales como YouTube, que generalmente todas ellas tienen el mismo dueño, son dueños muy focalizados y son muy poquitos dueños.
Bueno, pues todas ellas se han involucrado socialmente a través de la economía. Los dueños de estas instituciones buscan poder. Cada una de ellas se colude o se asocia de alguna manera con otros grupos o instituciones, incluidas, pues desde luego, familias poderosas, religiones y gobiernos. Todo esto es más que claro y es sencillamente lógico por la simple razón de que actualmente para vivir o vivir bien se requiere dinero y poder. Y para los que buscan enormes comodidades y excesivos lujos, pues se requiere más dinero y más poder. La sociedad civil debe sacudirse la ingenuidad y darse cuenta que, por ejemplo, el periódico que usted lee o que yo leo, o la estación de radio que escuchamos cada mañana, o el noticiero de televisión, etcétera, tienen detrás necesidades institucionales e intereses personales u oligárquicos que buscarán resolver de alguna manera sus necesidades. Y muchas veces son voraces para hacerlo. Si a esto sumamos un pobre desarrollo espiritual de sus dirigentes, entonces la visión de sus empresas estará dominada por la economía y, desafortunadamente, no por la razón o por valores espirituales. La bandera que dirige a la humanidad, desafortunadamente, no es la espiritual, sino el poder económico y político. Y resumido, pues simplemente en una sola palabra: poder, mucho poder. Cuando yo estudié epistemología y metodología de la investigación, recuerdo que cuando como estudiantes hacíamos alguna afirmación, generalmente mis profesores respondían de la siguiente manera. Siempre decían así: eso que sabes, ¿cómo es que lo sabes? En otras palabras, ¿cuál es la fuente de eso que sabes? Esta pregunta es clave para darle un valor al conocimiento. El tipo de fuente de lo que sabemos es fundamental para la confiabilidad del conocimiento. Si bien es importante la veracidad del conocimiento, de acuerdo a la filosofía de la ciencia, es igual de importante, y en ciertos casos yo diría que es más importante, en ciertos casos, la confiabilidad del conocimiento. Sobre todo en estos tiempos donde acceder a la verdad, estando inmersos en un tsunami de información, es altamente complejo, muy complejo poder acceder a la verdad. Es por eso que debemos preguntarnos: eso que sabemos, ¿cómo es que lo sabemos? Este principio es esencial y todos los seres humanos deberíamos saberlo. Y mejor aún, entender el significado. Discernir la confiabilidad de la fuente es fundamental. Eso que sabes, ¿cómo es que lo sabes? Te lo platicó un amigo, lo escuchaste de un compañero de trabajo, te lo dijo el señor que atiende la verdulería, o lo escuchaste en la televisión, lo leíste en el periódico, o te lo dijo tu abuelita, o te lo dijo el taxista, etc. Los seres humanos estamos sometidos a un bombardeo de información. Actualmente hay un culto a la información. Es responsabilidad de cada quien otorgarle un valor de confiabilidad. Y para tal efecto deberemos tener cierto grado de conocimiento sobre el tipo de fuente, el cómo y por qué fluye la información. Detrás de cualquier fuente existe una intención o un sentido o un nivel de valores morales. Observo con preocupación cierta inocencia en muchas personas al momento de recibir un tipo de información. Por ejemplo, durante muchas décadas la televisión fue, y para ciertas personas y muchas personas lo sigue siendo, la fuente oficial de la verdad.
La mayoría de las personas asumen como verdadero lo que escuchan en la televisión. Los que son mexicanos, pues podrán recordar a Jacobo Saludowski, un conductor de noticieros que era la verdad oficial y era el único prácticamente. Lo que decía él era ley. Inocentemente, la mayoría de las personas lo tomaban como la versión oficial de cualquier cosa. Y siempre hay un Jacobo Saludowski en todos los países. Las televisoras tienen ingenieros sociales que saben cómo influir poderosamente sobre la audiencia. Es por eso que para mucha gente lo que dice X o Y televisora es la verdad. Inocentemente, las personas comunes lo repiten como un conocimiento propio absoluto. Este fenómeno es muy palpable en materia política. Observe cómo los comentaristas de los noticieros de televisión tienen un perfil muy parecido. Yo lo he observado en las cadenas televisoras de diferentes países de Latinoamérica y generalmente tienen un porte muy formal. Generalmente son guapos, caucasoides, bien vestidos, de complexión media. Generalmente tienen un hablar muy técnico y tienen la impresión de ser muy inteligentes, etc. Son escogidos. Y además de estas características, estructuran y ambientan sus programas televisivos, en particular los noticieros, de tal forma que el espectador se deja seducir y acepta como verdadero lo que ellos emiten, sin preguntarse si acaso estos noticieros tienen algún interés oculto que los lleva a mentir o a manipular los hechos, o a mezclar verdades con mentiras, que hoy es bastante común, sobre todo en temas políticos. Me da pena observar cómo algunas personas defienden ferozmente las afirmaciones dichas en su programa favorito, y solamente porque lo escucharon, van y lo platican o lo comentan en una plática con cualquier persona y la defienden. Lo dicen como si esa fuera la verdad. Y el problema es que no solamente la defienden, sino que asumen inconscientemente que eso que defienden es verdadero y es un conocimiento propio. Es decir, lo asumen como si fuese propio, como si ellos hubiesen hecho una investigación verdaderamente con una metodología y como resultado les hubiese dado eso que defienden. Salir en la pantalla cotidianamente y ser conocido por muchos provoca, vamos a llamarle, un hechizo en mentes no preparadas, de poca capacidad de discernimiento. Si el libro azul es verdadero, el ser humano del presente se halla aún en una vorágine social. Arrastramos tremendos errores del pasado, errores que nos impiden ver con claridad. Desafortunadamente, la corrupción resultante de estos atrasos en nuestra evolución ha invadido todas las instituciones, desde las científicas hasta las religiosas. En particular, los medios de comunicación se han atestado de corrupción humana, por lo cual no se ven guiados por la luz de la verdad, sino por la ambición de poder generado por un tremendo egoísmo muy alejado de los verdaderos valores espirituales. Sería muy extenso explicar la profundidad del mal que ha invadido a los medios, pero con toda certeza le digo que existe evidencia de sobra. Es un tema que yo he estudiado por 40 años, he leído muchos libros, he investigado mucho y realmente lo que les digo tiene un sustento, pero bueno, aquí sería demasiado extenso poder explicarlo, pero poco a poco iré abordándolo en diferentes vídeos. Afortunadamente, ciertos sectores de la sociedad civil están abriendo los ojos. Eso me da mucho gusto. Cuidado con los que ostentan el poder oficial de la verdad. Estos tienen intenciones y usted, sin darse cuenta, podría ser un instrumento más
de objetivos muy alejados de los valores espirituales. El poder y la verdad se hallan dentro de usted y no necesariamente lo que escucha o lee en los medios de comunicación debe ser verdadero. Ni siquiera son confiables. Hablo en general, hablo de los medios que tienen actualmente en poder casi en todos los países del mundo, pero yo hablo particularmente de los países latinoamericanos y también España. Existe la hipótesis de la existencia de seres diabólicos obrando en la tierra. Y podría ser, podría no serlo. No tenemos certeza sobre eso y pudiera ser que estas fuerzas estuvieran influyendo en los gobernantes, en personas que tienen poder o, por qué no, ellas mismas estar obrando en el ser humano de alguna manera. Pero bueno, eso es un terreno incierto. Pero lo cierto es que el egoísmo es una realidad que inhibe la fraternidad humana. El egoísmo es una característica muy animal, pero el egoísmo animal es totalmente normal y necesario. En cambio, el egoísmo humano, como instinto, fue necesario en los albores de la vida, en el hombre primitivo. Pero ahora, en la época moderna, ese egoísmo deberá ser dominado por un altruismo espiritual. Los medios de comunicación en todos los países tienen un dueño. Y los dueños tienen un grado de conciencia espiritual. En México, por ejemplo, estos dueños en general siguen demostrando un arcaico grado evolutivo. En México, pues los medios que han dominado principalmente fue Televisa a lo largo de muchísimos años y luego pues llegó TV Azteca con la misma línea. Y estas cadenas, entre otras, el periódico Reforma, el Universal, varios periódicos que no quiero mencionar todos porque será muy extenso y no tiene sentido, solamente pongo algunos ejemplos, han demostrado a lo largo de muchos años, quienes hemos estudiado el fenómeno, desde hace muchos años, no es cuestión de este sexenio, viene de unos 20, 30 años atrás, pues son muy poco éticos. En estos momentos, México está poniendo de manifiesto la polaridad del país. Se está evidenciando una polaridad a través de una rivalidad política. Ha puesto en evidencia el mal que ostentan muchos, no todos, de los medios de comunicación. Para que la manipulación de masas funcione, debe existir una contraparte ignorante. Por eso dice el Libro Azul que el prejuicio y la ignorancia que van de la mano son dos de los grandes venenos de la humanidad. Lo curioso es que cuando alguien está siendo manipulado por los medios de comunicación de manera inconsciente, me refiero a que la persona que está siendo manipulada no es consciente de que está siendo manipulada, en particular por los noticieros, es fácil detectar cuando esas personas repiten afirmando lo que dicen los medios. Detecto en ellos la característica y peligrosa temperatura emocional del prejuicio. Repito, en estas personas es palpable esa temperatura emocional del prejuicio y se puede palpar en sus expresiones visuales, en la forma en que proyecta los ojos cuando está defendiendo un argumento que escuchó, generalmente a través de un medio no confiable. Hay una transformación, al menos yo la puedo percibir muy claramente. Es como si fuese una posesión de la mente. Le aseguro que esto está pasando ahorita en su país. Si usted es latinoamericano o español, incluso de otros países que no son de habla hispana, en particular, ahorita ocurre en México de manera muy virulenta. En fin, hablar de cómo influyen los medios en la conducta humana es un tema muy complejo que ameritaría muchísimos vídeos para poder ser claro. Pero, pues bueno, la extensión en estos vídeos de YouTube no puede darse, es demasiado
pesado escuchar vídeos tan largos. Por lo tanto, en este vídeo solo he dado unas breves pinceladas sobre un tema candente, un tema muy picante de la vida moderna. Y este fenómeno se da en todos los países, en particular en los de habla hispana, que pues bueno, son los que a los cuales está dirigido este canal. Tenga cuidado sobre sus juicios. Inconscientemente podríamos ser autómatas linchadores programados. Recuerde, Jesús fue linchado por las mayorías. Hay mucha tela de donde cortar. Pues bueno, seguiré hablando de este tema en futuros vídeos. Hay mucho que decir. Pero por ahora, pues hemos llegado al final. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.